Hola, buenos días y buenas tardes para nuestros clientes basados en Europa. Vamos a empezar la conferencia organizada por el grupo CREAN que se titula ¿Qué nos depara el 2024 y cómo posicionar nuestras carteras? En esta conferencia, que hemos dividido en dos partes, vamos a repasar cómo sucedieron los acontecimientos en el año 2023, qué incógnitas nos dejaron y, en este sentido, cómo posicionaremos nuestras carteras. Para abordar estos temas, contamos con la colaboración de tres empleados del grupo CREAN, David Masia, que está basado en Andorra, Charles Castillo, basado en Miami, Raúl Ponte, basado en Miami, y por mí mismo, que también estoy basado en Miami. Nuestro objetivo es acercarnos a ustedes y, como siempre, desde un grupo global, pero con presencia local, como así lo demuestra que en América ya llevamos más de 15 años presentes, pues tratamos de dar un servicio lo más personalizado posible a la necesidad de cada cliente. Como les decía, nos acompaña David Masia, que es director de inversiones y estrategia de mercados de CREAN Asset Management, basado en Andorra, que es la gestora del grupo. David Masia coordina a nivel global la opinión y el posicionamiento en los mercados de nuestro grupo. Por la parte de América, contamos con la presencia de Charles Castillo, ICOT Equity Senior Portfolio Manager, y de Raúl Ponte, Fixed Income Senior Portfolio Manager. Antes de cederles la palabra a David, brevemente les voy a contar la mecánica de la conferencia. Para un mejor desarrollo, hemos silenciado los micrófonos y apagado las cámaras de los asistentes. Tienen la posibilidad, y de hecho les animamos a ello, de hacer preguntas a través de la opción Preguntas y Respuestas de la barra de navegación de Zoom. Estas preguntas trataremos de contestarlas al finalizar la sesión. Sin más, cedo la palabra a David Masia. Iba a decir buenas tardes porque se me olvida que soy el único de los pocos que estoy en Europa. Buenos días a todos, muchísimas gracias por su tiempo antes de nada. Y como les anticipaba David, mi objetivo es simplemente hacer una introducción a un punto de situación de dónde estamos y cuáles son los puntos que creemos más relevantes para este 2024. Y sin entretenerme más de la cuenta, que seguro que será muy interesante las intervenciones posteriores y no quiero robar más tiempo de la cuenta, hemos estructurado la presentación en 4 puntos que creemos que son imprescindibles tratar para poder hacer ese punto de situación, que son geopolítica, tipos de interés e inflación, el riesgo a recesión, que ahora parece menos evidente, pero hace un año ocupaba las perspectivas de casi todos los economistas, y es inevitable hablar de inteligencia artificial. Antes que eso, si me permiten la licencia, por no entrar directos en materia y no avasallar con mensajes ya más técnicos, déjenme dar 3 pinceladas de lo que pasará este año, a lo mejor más distendidamente. Una, va a haber mucho deporte. Esto si tienen la ocasión de visitar Europa este verano, pueden ir a las Olimpiadas en París, tenemos Eurocopa, tenemos en Barcelona la Copa América de Vela, pero vaya, ustedes en Estados Unidos y en América tenemos la Copa América, habrá muchísimo deporte, se pueden hacer camisetas gratis, camisetas, tazas, etcétera, de Mickey Mouse. Lo único, tengan cuidado porque tiene que ser solo el carácter que ven a la izquierda, en blanco y negro. No es broma, o sea, en Estados Unidos la ley de copyright de patentes de imágenes son 95 años y esta imagen de Mickey Mouse, el primer Mickey Mouse, data de 1928, o sea, desde este año podemos usarlo sin problema. Lo que pasa es que todos los otros caracteres que tienen a la derecha no pueden usarse porque aún no he extinguido las patentes. Por eso hace Disney actualizaciones de sus caracteres. Y por última, buscaremos extraterrestres y aunque pueda sonar a broma, no es broma, es un poco broma lo de extraterrestres, pero van a haber muchísimas expediciones espaciales este año. Los chinos van a intentar aterrizar en la cara oculta de la Luna. Hay expediciones a Marte, a lunas de Marte. Ahí nos espera encontrar vida. Lo que sí que es verdad que la NASA envía una misión
que no llegará hasta 1930, aún falta, pero la envían en noviembre o tienen previsto enviarla en noviembre. Una misión, decía, a una de las lunas de Júpiter, una de las más grandes que se llama Europa, y donde creen que puede haber vida, porque creen que hay un océano subterráneo y la misión tratará de explorar si eso es así o no. Y la India también envía una expedición a Venus, que tampoco va a llegar hasta finales de década, donde en Venus se cree que podría haber indicios de vida, porque creen que hay una sustancia que es la fosfina, que está asociada normalmente con organismos vivos. En cualquier caso, era un poco broma, porque a no ser que los extraterrestres vengan a nosotros antes, hasta finales de la década no sabremos si hay vida en nuestro sistema solar, y de la vida dudo mucho que hablen y que nos expliquen cosas. Ya más en serio, en cuanto a los 4 puntos que decíamos que son esenciales discutir y que seguro que luego van a salir en la mesa redonda, hay uno que es crítico, que es la geopolítica. Geopolítica normalmente lo entendemos como conflictos armados, y de esos tenemos Ucrania y tenemos Middle East. Déjenme empezar por ahí muy rápidamente. Tenemos en el tema de Ucrania, aunque no lo parezca, Rusia puede llevar ventaja a Ucrania, no porque esté militarmente conquistando más terreno, sino sobre todo porque los apoyos occidentales se van debilitando a Ucrania, y en cambio Rusia controla con mano de hierro a su población. En Ucrania hay más cansancio en cuanto a la población, en Rusia, si lo hay, no se atreven a expresarlo. Y además Rusia a nivel financiero ha sido capaz de soportar mucho mejor de lo previsto la situación de embargos, etcétera, porque el petróleo está por encima de donde estaba antes de la invasión, y a pesar de los descuentos que tiene que hacer para vender el petróleo fuera, lo vende por otras vías, pero financieramente sigue sin notarlo en exceso. Entonces, por ahí, un primer conflicto geopolítico, a lo mejor ya llevamos desgraciadamente 2 años de conflicto, pero a lo mejor lo está ganando más Rusia que Ucrania, aunque eso a nivel de relevancia de los mercados es bastante irrelevante, desgraciadamente también. Por el otro conflicto que tenemos más reciente, que es el de Middle East, aquí, y siempre no hablo nunca a nivel de hacer ninguna valoración de ningún tipo que no sea a nivel de mercados financieros. Aquí lo relevante es que Irán acabe metida en el conflicto de lleno. Eso sería relevante para los mercados financieros, porque seguramente se cerraría el estrecho de Hormuz, que es por donde circula el 30% del crudo mundial, por donde sale el 30% del crudo mundial, y eso seguramente haría que los precios del petróleo subieran y tendría algún impacto en los mercados financieros. De todas formas, creemos que eso es difícil que pase, y desde el punto de los mercados financieros creemos que no tiene tanta relevancia. Pero les decía que cuando hablamos de geopolítica pensamos en conflictos armados, y no es eso, es también política. Y en cuanto a política, este año es un año especial, 2024, porque van a votar más de la mitad del planeta, lo cual no tiene precedentes, entre otras cosas porque la democracia no tiene precedentes. Siglos atrás no estaba tan extendida, pero no tiene precedentes también porque votan zonas muy pobladas, vota India, vota Indonesia, vota Inglaterra, votarán Rusia, aunque sea una votación un poco de chiste, porque ya sabemos quién va a ganar. Votan sitios muy importantes y muy populados. En Europa tenemos votaciones del Parlamento Europeo que tienen una relevancia menor, pero también estamos llamados a las urnas. Pero hay 2 elecciones que eran, porque una ya ha pasado, que es Taiwán, que eran críticas y que nosotros entendíamos las más importantes. Una decía es Taiwán. Aquí el riesgo era que se acelerase el conflicto, porque tarde o temprano China va a reclamar su soberanía sobre la región, y ese es un tema que da para mucho y lo dejamos para luego si es que a alguien le interesa, la zona de preguntas. Pero diríamos que el riesgo de que el tema en Taiwán se acrecentase las tensiones con China parece que no ha pasado, que no debiera pasar, porque las elecciones, el partido independentista, el PDD, ha perdido apoyos y necesitará pactar con el Kuomintang, que sin ser un partido unionista es un partido menos beligerante con China. Entonces la situación está un poco más calmada desde ese sentido. Pero las elecciones más importantes con diferencia pasan en Estados Unidos. Les he puesto una foto de Trump de cuando fue detenido. Hizo tazas y camisetas y las vendió como churros,
cosa que desde Europa nos cuesta más de entender. Tampoco quiero entrar mucho en este tema porque seguro que tendremos luego tiempo de debatirlo y además da cierta vergüenza desde la distancia dar opiniones al respecto cuando ustedes lo viven mucho más cercanamente. Pero desde un punto de vista exclusivamente de mercados diríamos que en noviembre parece que el ganador va a ser Trump. A día de hoy, con los datos que tenemos hoy, faltan meses y está por ver qué va a pasar, hay muchas variables, pero parece que se va a reeditar el duelo Trump-Biden y parece que Biden va perdiendo apoyos donde antes los tenía y Trump sigue más o menos firme en el segmento de población que le votó en las elecciones del 2020. Esto por el lado de geopolítica. Déjenme hacer una mención que no es geopolítica, pero sí es al respecto de mercados de China, muy rápida, y otra vez luego ampliamos lo que crean conveniente. China nos preocupa. Una de las preguntas que podría salir es, ¿invertirían en China? Porque está muy barata. Eso sí es así. Sin embargo, en el medio-largo plazo nos preocupan ciertas cosas al respecto de los fundamentales chinos, que creemos que sus fundamentales están estructuralmente en la dirección incorrecta. Y si me dejan profundizar solo en una cosa, les diría que la más importante es el inmobiliario. El inmobiliario, por cómo funciona China, hay que prepagar el 80% del valor, más o menos, pero de media. Hay que adelantar, antes de comprar una casa, hay que adelantar una parte muy importante del valor del inmueble. Y lo que ha pasado con los promotores entrando en quiebra es que como ese dinero llegaba antes que la construcción de los pisos, cuando los promotores han ido quebrando o teniendo dificultades, no han podido completar los pisos. Eso ha generado desconfianza en la población. Esa desconfianza ha hecho que las ventas estén cayendo en número, no en precios, pero no en precios de forma sustancial, pero sí en número las ventas están cayendo, los volúmenes que se transaccionan por una desconfianza. Y aquí lo relevante es que no es tan sencillo de arreglar ese problema, porque lo más importante es que se ajusten los precios, porque están aún muy caros. Los precios de los inmuebles en China por valoraciones son más caros en términos de price to income. En las valoraciones que se suelen usar están más caros en las principales urbes chinas que en Nueva York, que en Tokio, que en las principales ciudades occidentales, digamos. Tiene que haber un ajuste de precios. Ese ajuste de precios es doloroso porque el ahorro de los chinos está en los inmuebles y esa gestión de esa transición, de ese desinfle de una cierta burbuja que había en el inmobiliario tendrá consecuencias, a nuestro entender, de desaceleración o de no permitir una aceleración como hubiera sido de otro modo de la economía china. Y eso influye y mucho en pensar en los activos chinos a largo plazo sin una cierta prudencia. Mucho he hablado de geopolítica cuando seguro que va a salir luego. Hablemos ahora de tipos de interés, de inflación. Aquí ha sido sin duda uno de los temas críticos en 2023. Creo que, y lo va a ser en 2024, de hecho los mercados se mueven mucho al son de las declaraciones de los miembros de la FED, sobre todo, que es el banco central más importante del planeta, de si van a bajar y cuándo van a bajar los tipos de interés. Hace nada se descontaba que ya en marzo empezarían a bajar tipos. Esto no parece que ya se va posponiendo hacia el verano, pero en cualquier caso déjenme hacer unas reflexiones previas que creo que son muy relevantes. Aquí tienen en la presentación la línea azul son los tipos europeos, la línea roja los tipos de la FED. Tres reflexiones rápidas. Una, vean la extraordinaria rapidez y contundencia con la que se han subido los tipos durante estos últimos 15 meses aproximadamente. Que parece que hemos tocado pico, en eso estaríamos de acuerdo, pero que eso nos puede influenciar porque eso no tiene precedentes históricos y debería de tener alguna consecuencia, luego hablaremos de eso. Una segunda reflexión es que los tipos llegaban desde 2008 en la mayor parte del tiempo a cero y eso nos puede llevar a pensar que lo normal son tipos cero o cercanos, tipos casi nulos, porque los humanos funcionamos así, tendemos a pensar que volveremos a donde estábamos, porque es la referencia que tenemos, pero fíjense que antes, en los años precedentes, los tipos cero no eran lo normal, los tipos normales son los que tenemos hoy. Una primera reflexión que les quiero anticipar es que los tipos que vamos a tener los siguientes 10 años, sin intentar adivinar cuánto van a bajar los tipos este año,
creemos que van a estar muy probablemente más cercanos a esta fase previa que no a la fase posterior. Es decir, vamos a tener tipos más entre el 3 y el 5 que entre el 0 y el 2. ¿Vale? Eso tiene una segunda derivada, que es que a nivel de inflación, uno pudiera pensar que la inflación va a volver a donde estaba y que eso va a permitir tipos bajos. Nosotros creemos que eso no va a ser así por diversos motivos. Uno de los principales es que cuando se acumula tanta deuda como se ha acumulado, y aquí tienen un gráfico que suma del Fondo Monetario Internacional, que suma toda la deuda agregada privada y pública a nivel mundial desde los años 50 del siglo pasado hasta el 2021, creo que llega, 2022, vean que la acumulación de deuda ha sido estratosférica, y fíjense, sin embargo, que estos 2 últimos años han estado cayendo la deuda sobre... La deuda, vean que ha retrocedido. ¿Cómo puede ser eso? Básicamente porque la deuda se mide en términos... se mide contra el PIB, el del denominador, y el PIB está en términos nominales. Es decir, el PIB sube si sube el crecimiento real y si sube la inflación. Cuando hay inflación, como hemos tenido estos últimos años de forma importante, la deuda retrocede. Esa es una conclusión, a nuestro parecer, muy importante, porque para que esta deuda... que va a seguir creciendo, porque el gasto, vamos a verlo enseguida, va a seguir creciendo, la necesidad de endeudarse va a seguir estando ahí. Sin embargo, la única forma de que esto no se nos descontrole es tener crecimientos nominales del PIB importantes. Y ese crecimiento nominal muy probablemente venga gracias a la inflación. Decía que va a haber mucha demanda de capital por diversos motivos. Primero, los gobiernos, y luego vamos a ver los datos de Estados Unidos, pero los gobiernos de todo el planeta van a seguir endeudándose, básicamente porque están acostumbrados al déficit y porque tienen muchos gastos en los que se han comprometido. Uno, por ejemplo, muy evidente es la sanidad. El envejecimiento de la población es evidente. Creo que 1 de cada 10 habitantes del planeta ya tiene más de 65 años. Esto no, las medias de vida van subiendo y esto no va a hacer que empeorar, digámoslo así, porque el gasto, mejorar sin duda, que todos vivamos más tiempo, pero el gasto público en sanidad y en pensiones va a seguir subiendo y eso va a tensionar las finanzas de los gobiernos. Va a ser necesario invertir en transición energética, sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos no aplica, porque son excedentarios de energía, pero en Europa, para no depender de Rusia, necesitamos energía propia, y eso es energía verde, porque no tenemos otra, y vamos a tener que invertir en eso sí o sí, más allá de razonamientos de cambio climático. Hay que invertir en automatización, básicamente porque el empleo, que luego lo hablamos también, las tasas de desempleo van a seguir muy bajas y el trabajador va a tener mayor margen de pedir salarios más altos. Cuando el trabajador es más caro, te conviene invertir en automatización, en automatizar procesos, porque eso redunda en un control de costes, siendo estrictamente a nivel empresarial. Hay que invertir en defensa. La OTAN era irrelevante hace unos años, ya no es así. Están pidiendo países anexión después de lo que Rusia, de la invasión de Ucrania. Hay que invertir en relocalizar producción. La globalización está en sentido inverso desde hace ya 2015, pero la pandemia nos enseñó que no podemos depender de que nuestras mascarillas, cuando hay una pandemia, se fabriquen todas en China, y eso aplica a muchísimos otros sectores. Va a ser un proceso muy lento, pero hay que relocalizar producción, que muchas veces significa duplicar cadenas productivas, lo cual es costoso, y hay que pedir deuda. Y hay que invertir en inteligencia artificial, y luego hablaremos de eso. Va a haber muchísima demanda de capital de los que ya la han pedido. Aquí tienen gráficos de la deuda high yield a la izquierda, que vence los próximos 3 años. Vean cómo desde el 2023 hasta el 2024, 25, 26 se va disparando la cantidad de deuda que las empresas deben renovar. No pueden simplemente dejarla vencer, tienen que pedir deuda nueva. No es lo mismo pedir deuda cuando los tipos están al 0 que cuando los tipos están al 9. Cuando tienes que pedir tipos, antes podías pedir deuda al 3% y ahora al 9%, o los tipos antes estaban al 0 y ahora al 5%. Lo que quiero decir, aquí tiene el gráfico a la derecha que indica los niveles a los cuales se podrían financiar ahora emisores high yield. Con eso no quiere decir que no haya que invertir en high yield, lo que simplemente decimos es que vayan con cuidado, porque no todo el high yield va a conseguir renovar esa deuda
sin problemas, digámoslo así, ¿vale? Y otra conclusión es que lo de las curvas invertidas, y aquí tenemos la curva europea, aquí simplemente tienen dibujado el diferencial entre el 10 años y el 2 años, que normalmente debería ser positivo porque cuando uno emite deuda a 10 años debería de exigir que le pagasen, es decir, cuando uno le compra la deuda a otro a 10 años debería de exigir que le paguen más que si es a 2 años, básicamente porque el riesgo que no te la devuelva es superior porque el vencimiento está más lejos. Eso no está pasando ahora ni en Europa ni en Estados Unidos, las curvas están invertidas y hay que tener cuidado con la duración. Capítulo de tipos e inflación dejamos atrás. Tercer punto muy relevante es el riesgo a recesión. Tiramos hacia atrás, finales del 2022, lo que se descontaba entonces, y es las columnas estas que tenéis a la izquierda, lo que se descontaba entonces por la grandísima mayoría de los economistas, estrategas, etcétera, es que era inevitable una recesión en 2023. A la derecha tenéis indicadores que supongo que se ven, no sé si lo ven bien, se verá a lo mejor un poco pequeño, pero que van muy atrás. Y es cuando estos indicadores están en los niveles en los que estamos ahora y de los que veníamos hace nada, en finales del 2022, cuando estos indicadores estaban ahí, lo que normalmente había era una recesión, pero no una recesión normal, una recesión de caballo. Sin embargo, esta vez no ha habido ninguna recesión. Y la pregunta es ¿por qué? Y en eso los economistas somos un poco mejores que haciendo pronósticos, que somos un desastre, pero haciendo autopsias de por qué ha pasado algo se nos da un poquito mejor. Y la explicación, que parece más lógica, tiene mucha relación con la pandemia. Y intento explicarme. Aquí tiene una línea temporal que va desde el estallido de la pandemia a luego que nos dejaron salir de casa y ahora, ¿vale? Y cuando estalló la pandemia, lo que nos pasó, que eso no suele pasar normalmente, ¿no?, que es que nos cerraron a todos en casa, pero seguimos cobrando. En caso de Estados Unidos incluso se llegaban cheques del gobierno si es que uno había perdido el trabajo. Pero la mayoría de la población seguía cobrando en casa, pero no podía gastar ni en restaurantes ni en la mayoría de las cosas que se suelen gastar. Y hay un número limitado de elípticas que te caben en casa para hacer deporte. Entonces, pues cuando te habías comprado la elíptica y cambiado la tele, ya no había más que hacer, con lo cual se ahorró muchísimo dinero mientras la gente no podía salir de casa, pero llegó un día que nos dijeron, bueno, ahora ya podéis salir. Y entonces cuando pudimos salir, salimos todos en estampida a nivel global. Y lo que pasó es que ese exceso de ahorro que teníamos lo empezamos a gastar. Y pasó algo muy extraño, que no es habitual, que es que como ya no se compraban elípticas ni cosas, digámoslo así, el sector industrial que fabrica esas cosas entró en contracción, y de hecho aún lo está en gran parte del planeta, lleva más de un año y medio interrumpidamente, pero año y medio o dos en contracción. Sin embargo, el sector industrial, que normalmente te indica lo que luego le va a pasar al sector servicios, esta vez lo que pasaba es que el sector servicios estaba en boom. La gente se muere aún de ganas de ir a restaurantes, vistos cómo están los restaurantes, al menos aquí en Europa, y se muere de ganas de coger aviones, y 2 años después seguimos en frenesí post-pandémico, digámoslo así. Pero eso lo que ha hecho es que el consumo en servicios se disparase, y eso, cuando normalmente tienes una recesión industrial, lo que pasa es que el paro sube. Esta vez el paro, en vez de subir, ha bajado, porque la economía es mucho más intensiva en el sector servicios. Y además han pasado cosas de cariz psicológico. Por ejemplo, los empresarios que despidieron al principio de la pandemia luego se encontraron que no podían recontratar al trabajador. Las tasas de paro son muy bajas, entonces da mucho miedo despedir, porque si despides a alguien, a lo mejor luego no puedes sustituir a ese trabajador. Hay muchos trabajadores que se han retirado de la población activa porque ya tenían una edad y no quieren arriesgarse a enfermar, o no querían y ya se han quedado fuera de la población activa. En cualquier caso, eso, junto con más efectos, déficits fiscales, que luego hablaremos seguro, los balances previos a la crisis no estaban desmedidos, eran balances más o menos robustos, y además se da una cosa extraña, que es que como las empresas habían aprovechado de forma inteligente los tipos bajos para emitir a muy largo plazo, cuando los tipos empezaron a subir, muchas empresas que generaban excesos, sus beneficios, en vez de
de tener que renovar la deuda que la tenían a muchos años. Esos beneficios, sus ahorros, digámoslo así, de estas empresas, ahora se empezaban a retribuir con la subida de tipos cuando antes no, con lo cual el coste de financiación neto de muchas empresas, en vez de subir con subidas de tipos, caía, lo cual es una cosa, un conjunto que desde luego no tiene precedentes. La conclusión es que gracias a todo eso hemos evitado la recesión definitivamente. Vistos los datos macroamericanos que hemos ido viendo estas semanas, estos últimos meses, uno diría que sí. Yo les recopilo los pronósticos que hacían a finales de noviembre-diciembre las principales casas de análisis y de estrategia, con todo el respeto del mundo. Normalmente van al unísono, normalmente dicen todos lo mismo. Esta vez no tenían, la conclusión es que no tenían ni idea porque cada uno decía una cosa distinta. Unos que recesión profunda, otros que no recesión, otros que no inflación, otros que sí inflación, otros recesión sin inflación, otros, o sea, una mezcla barroca. Entonces, muy difícil orientarse por las opiniones en general de los estrategas. Nuestra opinión, para lo que sirva, porque de pronósticos sirve para lo que sirve, pero en nuestra opinión creemos que va a haber alguna recesión, pero que no debería de ser grave. ¿Por qué creemos que va a haber una recesión? Porque creemos, en general, que las subidas de tipos acaban teniendo impacto, que la inflación acaba teniendo impacto en el consumo, que ir al supermercado, no sé en Estados Unidos de primera mano, pero en Europa es mucho más caro ahora, pero no la inflación, muchísimo más que la inflación, es mucho más caro ahora, que lo era hace 2 años, y que la inflación sea alta, lo que significa, pero reduciéndose, significa que los precios no es que estén cayendo, es que los precios siguen subiendo a un ritmo menor. Cuando los precios suben a un ritmo menor, las cosas que eran caras lo son aún más. Si los salarios no suben al mismo ritmo que los precios de las cosas, el poder adquisitivo de la población empeora. Y creemos que eso terminará por tener algún impacto, junto con las subidas de tipos. En Estados Unidos es distinto porque la financiación mucha pasa vía mercados financieros, pero en Europa es bancaria, hay mucha hipoteca tipo variable, hay situaciones en otras geografías que a lo mejor no le afectan menos que a Estados Unidos que creemos que terminarán por impactar al crecimiento. No será grave porque el paro está en mínimos en todo el planeta. En Estados Unidos huelga decirlo, pero a lo mejor no saben los paros en Europa. En Europa, Alemania, que es la peor economía seguramente de las desarrolladas en Europa y muy centrada en el sector industrial, en Europa la tasa de paro de Alemania está en mínimos por debajo del 3%. Hay 157 profesiones en las que no consiguen encontrar trabajadores. Hay líneas de metro y autobús que han tenido que suspender frecuencias porque no tienen conductores de autobús y de metro. Esa situación de tensión en el mercado laboral hace que, en caso de problemas, estos sean mucho menores, porque los trabajadores, como mínimo su trabajo, difícilmente lo pierdan como suele pasar en otras recesiones, aunque el mercado laboral es un indicador que va siempre retrasado. En cuanto a recesiones, si las fuera, tampoco son tan malas. A nivel de mercados financieros, déjenme darle unos datos que les he puesto en esta diapositiva que me parecen muy relevantes, que es que, fíjense, que aquí tienen los crecimientos en la parte derecha, en las dos redondelas, los de la derecha son después de 1982, la línea azul oscuro es cuánto dura una expansión económica de media. Y desde 1982 las expansiones han durado casi 9 años. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo de recesión de media? ¿Cuánto tiempo hemos estado en recesión de media? Un 8%. ¿Vale? ¿Y cuánto crecimiento había? Un 2,8%. Antes de 1982, y lo del 82 no es casual, lo que teníamos es que las recesiones eran, las recesiones eran mucho más frecuentes, que es la barra azul del medio. Un 35% del tiempo se estaba en recesión, cuando ahora es un 8%. Y fíjense el crecimiento. Y las expansiones duraban mucho menos, un tercio, duraban menos de 3 años cuando ahora son 9. Fíjense que el crecimiento era superior antes que ahora. Puede resultar contraintuitivo, pero es que de hecho el capitalismo, y aquí tienen Schumpeter, que es uno de los economistas más brillantes que hemos tenido, que lo que decía es que las recesiones son necesarias para que el capitalismo funcione. Sin las recesiones, el capitalismo no limpia de sus excesos. Tienes compañías que no funcionan bien y que no quiebran nunca. Es importante que se limpien los excesos. Y eso llevábamos unas cuantas décadas sin pasar. Con lo cual, primera conclusión, la recesión sí pasa, tampoco es tan mala. ¿Y por qué hemos tenido tan pocas recesiones estos últimos 40 años? Por una obsesión
enfermiza, diría yo, perdonen, por manipular los ciclos. Desde el lado fiscal, desde el lado de los gobiernos, aquí tienen los datos de déficit primario, es decir, sin tener en cuenta el coste en intereses de la deuda, del gobierno americano desde 1800 hasta hoy. Y fíjense que antes de 1980 no habían déficits a no ser que hubiera una guerra. Después de 1980 el déficit es lo normal y los últimos años los déficits son espectaculares sin recesiones de por medio. La pandemia justificó, seguro, ciertos déficits, pero 3 años, 4 años después seguimos con niveles de déficit sensacionales. Y a nivel de Banco Central, de política monetaria, huelga decir el grado de manipulación que ha habido, pero a lo mejor una forma muy expresiva de verlo es en los bancos centrales, el tamaño de los balances de los bancos centrales de las principales regiones del planeta. Y vean, la línea azul era lo que pesaban sobre el PIB de esa región en 2007 y la línea naranja es cuánto pesan hoy. Y fíjense que el peso de la intervención de los bancos centrales ha sido completamente desmedida. Segunda conclusión, que decíamos antes, los tipos de interés tienen que estar por debajo de la inflación para que la deuda se controle. Segunda conclusión, las recesiones deberían de ser más frecuentes en adelante, porque la capacidad de manipular ciclos de los últimos 40 años no puede tener réplica en adelante. Inteligencia artificial, y con eso termino estos 4 bloques y llego a las conclusiones y termino rápidamente. La inteligencia artificial es sin duda un tema a tratar, no solo porque esté de moda, sino porque ha tenido muchísima influencia en cómo se comportan los mercados y la sigue teniendo. Los 7 magníficos, que es la línea blanca que tienen allí, le ha dado una paliza monumental. Aquí tienen un gráfico del 2023, que es desde finales de 2022 que salió del ChatGPT. Pero le ha dado una paliza monumental al resto de títulos, que parece que no hayan hecho nada comparado, y de hecho han hecho bastante poco cuando les quitas la influencia de estos 7 magníficos. Y de esos 7 magníficos, algunos tienen una influencia tremenda las perspectivas que la inteligencia artificial tiene sobre ellos, como por ejemplo Nvidia, que publicará mañana. Pero las preguntas como inversores son 3, básicamente. Primera, ¿estamos en ciernes de un boom tecnológico? La respuesta categóricamente es sí, sin duda estamos en medio de un boom tecnológico. Y no solo por la inteligencia artificial, tenemos ordenadores cuánticos en desarrollo, sin entrar en ello, pero que hacen cálculos que son inimaginables para la computación tradicional. Tenemos manipulación genética, tenemos muchísimas cosas. Y sin duda una de ellas es la inteligencia artificial generativa, que es de lo que hablamos normalmente. La última iteración, que es Gemini de Google, es capaz de superar a los humanos en 57 disciplinas distintas que incluyen matemáticas, física, etc. Con lo cual, la capacidad, lo que nos viene por delante y lo que estamos viendo es, seguro, sensacional. Segunda pregunta, ¿se disparará el crecimiento económico? Porque entonces eso que hablábamos antes de que para controlar la deuda es necesaria inflación, a lo mejor no es tan así, porque tendremos crecimiento por productividad. Pues la respuesta a si se disparará el crecimiento económico es que no. Si la historia sirve de precedente, no debería. Aquí tienen un gráfico desde los años 60, el crecimiento real americano del PIB de Estados Unidos, y es la línea verde. Fíjense que a pesar de todos los sensacionales, diría yo creo que en línea con lo que significa la inteligencia artificial, pero se han inventado los PCs, hemos inventado el GPS. Steve Jobs nos inventó la economía de las apps con el teléfono móvil táctil, Internet, pero también inteligencia artificial. Esa foto que tienen arriba a la derecha de ese coche tan feo es un coche que se conducía solo, un coche autónomo que se conducía solo ya en 2014, hace 10 años de eso. ¿Dónde está el crecimiento, el salto en crecimiento? No está. ¿Por qué no está? No está básicamente, la explicación más importante es que para el crecimiento del PIB real es mucho más importante el crecimiento de la población activa, es decir, del número de trabajadores, que de la productividad. Aquí tienen desglosado por décadas, de los 70, 80, etc. En la línea azul clara es el crecimiento de población activa, que tiene mucho que ver con la demografía, por cierto, y el tramo de columna azul oscuro es el crecimiento de la productividad. Sí es verdad que los saltos tecnológicos han provocado un crecimiento de la productividad, un impacto sobre el crecimiento del PIB en la productividad, que, como ven, la línea oscura azul ha ido subiendo.
ha ido haciéndose más importante. Pero fíjense que la azul clarito ha ido disminuyendo su importancia. A la pregunta de si la inteligencia artificial para los siguientes 15 años hará que el crecimiento suba o baje, para mí la respuesta debe de ir ligada con el crecimiento de la inteligencia artificial hará que haya más puestos de trabajo o menos puestos de trabajo. Mi sensación es que acabará siendo los mismos, pero bueno, yo no tengo ni idea. McKinsey hizo un estudio, una previsión a 2040 de cuál sería el impacto sobre el crecimiento mundial de la inteligencia artificial, generativa y no generativa. Y la conclusión es que creen que entre el 0 y el 3,5. O sea, no tienen ni idea, básicamente, otra vez. Tercera pregunta, igualmente relevante como inversores, es, vale, muy bien, no habrá saltos de crecimiento, pero ¿y los beneficios empresariales se van a disparar? Pues si la historia sirve de precedente, la respuesta es aún más categórica que en las otras dos preguntas, y es que no. No debieran dispararse los crecimientos de las empresas, de los beneficios de las empresas gracias a saltos tecnológicos. De hecho, no suele ser el caso. Lo que suele pasar cuando hay un salto tecnológico es que acaban cayendo los precios de las cosas que se fabrican con el salto tecnológico o de las cosas que directamente se ven influenciadas. En este gráfico tenéis la evolución del precio de un televisor, evidentemente de características similares desde el 2000 hasta hoy, que ha perdido un 98% de su valor. ¿Por qué no se benefician las empresas de los saltos tecnológicos? Porque en la mayoría de los casos hay competencia y cuando hay un salto tecnológico te permite producir cosas mejores o cosas más baratas y lo que acaba pasando es que por competencia le quieres quitar los clientes al de al lado o el del lado te los quiere quitar a ti y acaban cayendo los precios de tus productos para conservar la base de clientes y el beneficiado es el consumidor. Y por lo tanto la inflación se debería de moderar. Sin embargo, esta vez, y luego hablaremos mucho de las magníficas 7 seguro, esta vez sí hay empresas que tienen barreras competitivas que permiten que cuando haya saltos tecnológicos como la inteligencia artificial, de las que solo se puedan beneficiar ellas o se beneficien mayoritariamente ellas sin que les puedan copiar el negocio, entonces sí se podrán beneficiar. Y ahí puede haber ejemplos dentro de esas magníficas 7. Pero en general la respuesta es no. Y para ir terminando, y por aterrizar todo lo que hemos hablado en cómo posicionar nuestras carteras, dos ideas básicas previas. Uno, el coste de oportunidad, que viene de este economista y que es de las cosas más inteligentes que me han explicado a mí en la carrera de economía, y ha llovido, que es básicamente que cuando tomas una decisión de invertir en una cosa, estás dejando de invertir en las demás. Hasta ahora, cuando los tipos eran 0 e invertías en activos de riesgo, dejaras de invertir en los tipos de interés que eran 0. Pero ahora los tipos de interés son en Estados Unidos un 5 o un 5,5, los oficiales. Luego tienes que ir por activos. Pero cuando tú tienes que comparar ahora con ese 5%. Cuando tomamos la decisión de invertir en activos de riesgo, comparamos con los tipos de interés. Y por lo tanto la renta fija los próximos años creemos que va a tener, no solo este 2024, va a tener mucha relevancia. Sin embargo, el otro gran efecto que tenemos que tener muy en cuenta es que la inflación es el enemigo real a batir. Hemos dicho antes que una de las cosas que van a pasar los siguientes años es que la inflación va a estar por encima de los tipos de interés. Es la única forma en que la deuda se controla. Si eso es así, lo que debiera de pasar es que tendríamos que tener mucho cuidado con, uno, no invertir. Eso es el impacto de 100.000 euros. Ese impacto en euros sería equivalente en dólares cambiando los números, ¿vale? Pero si la inflación, si no hacemos nada, la inflación se nos come los ahorros. Si lo invertimos simplemente en el tipo de interés disponible, aunque ahora pueda dar la sensación de que sacamos un ahorro, en realidad de media vamos a perder dinero, porque la inflación va a estar por encima de los tipos de interés que están disponibles para los inversores en general. O sea, siempre habrán oportunidades, Y la única solución es invertir en renta variable. Con datos americanos de los últimos 200 años, es decir, activos americanos de los últimos 200 años, la bolsa saca un rendimiento neto de inflación del 6,8%. La renta fija la mitad, un 3%. Por lo tanto, una cartera mixta da buen resultado para conservar poder adquisitivo. Y si dentro de nuestra capacidad estomacal de resistir la volatilidad de la bolsa, pues como más bolsa mejor, porque la bolsa a largo plazo y oscila mucho y puede tener periodos más difíciles. Pero a largo plazo, sin duda, es la solución para batir la inflación. Conclusiones, y con eso termino para no alargarme más.
Pues básicamente de todo lo que hemos dicho es, ahora nos pagan por esperar buenas oportunidades en los activos de riesgo. Y cuando digo activos de riesgo no me refiero solo a la bolsa, que siempre hay oportunidades en todas partes, ¿eh? Y Charlie y Raúl luego nos explicarán dónde. Pero seguro que las puede haber más cuando entremos en un entorno de menos euforia que el actual. Y cuando eso ocurra, por la volatilidad, entonces debemos de ser valientes. Y esa valentía, ahora nos pagan por esperar a que llegue esa oportunidad. Nos pagan el 5% en Estados Unidos y el 3-4% en Europa. Ese pagar por esperar oportunidades extraordinarias que hagan que nuestras carteras a largo plazo tengan rendimientos sensacionales, ese pagar por esperar creemos que hay que aprovecharlo. Y luego, dos reflexiones muy rápidas. La renta variable hay que escoger bien cuál, porque no toda la renta variable protege bien de la inflación. Y nosotros hay dos sitios que nos convencen. Uno son temáticas, porque básicamente impulsan los beneficios a largo plazo. Y hay muchas temáticas que a largo plazo pueden ser interesantes. Una de ellas, por ejemplo, Japón, pero hay muchas otras. Y luego hay las empresas de mayor calidad son las que suelen defenderte mejor de la inflación, aunque evidentemente hay oportunidades en todas partes. Como reflexión les dejo el MSCI World. Aquí tenéis el MSCI World por estilos. La línea verde es la MSCI World de quality, de empresas de calidad. Y luego esas tres que casi no se ven, desde los 1980 hasta hoy. Esas otras tres son el MSCI World normal y el value y el growth. El value es el peor, el growth un poco mejor, seguramente influenciado por estos últimos años. Pero vean que el escoger buenas empresas de calidad elevada, eso acaba redundando en muy buenos resultados. Y los dos máximos exponentes son Warren Buffett y Charlie Munger, tristemente fallecido a finales del año pasado, que ellos son los máximos exponentes de este tipo de inversión. Y con eso cedo el paso, y perdonen si me he excedido en el tiempo, cedo el paso a mis compañeros en Miami. Muchas gracias por esta presentación. Trataremos ahora de entrar un poco más en detalle y por eso pues, utilizaremos tanto a Raúl como a Charlie. Empecemos por ti, Raúl. Una de las cosas que ha comentado David a lo largo de su ponencia es que una de las sorpresas del año pasado fue la fortaleza del crecimiento americano. ¿Cómo ves tú este año el crecimiento americano? Bueno, gracias. Descontamos nosotros como caso base, como lo dijo David, un soft landing. Un soft landing sería un trimestre en el cual la economía no crece. Ahora, a diferencia del año pasado, los economistas están viendo que puede haber un non-landing, que sería que no hubiera en ningún momento ninguna baja de la actividad económica, pero también están viendo un hard landing, con lo cual yo diría que va a ser un soft landing como en otro caso base, pero hay muchos economistas que están viendo que podría pasar cualquiera de las otras dos cosas. Así que ese es un riesgo que tenemos que, luego del año pasado que nos equivocamos tanto, que tendremos que tener en cuenta. Perfecto. Esta fortaleza macro a nivel americano seguramente se ha visto influenciada también en los resultados empresariales. Ahí, Charlie, ¿qué es lo que quieres comentar? Primero quiero decir que sí, en este último trimestre que ya la mayoría de las compañías han reportado, ha sido bastante fuerte. Creo que es algo que nos vamos a ver en el 24, que todavía no quizás con el mismo nivel que vimos en el cuarto trimestre, pero todavía vamos a ver crecimiento de la S&P, de los registros de la S&P, nuestro caso base. Perfecto. Charlie, una de las cosas que más sorprendió al mercado el año pasado fue precisamente que del buen rendimiento del Standard & Poor's, que subió más de un 25%, una gran parte fue provocado por 7 empresas, las que denominamos Magnificent Seven. ¿Cómo ves el posicionamiento en estas empresas? ¿Las podemos catalogar como grupo? Sí, buena pregunta. Primero decir que no son todos iguales. Por ejemplo, mirando las valoraciones, hay bastante divergencia entre los siete. Empezando por acá, por Meta y Alphabet, ellos cotizan con primas modestas en el mercado.
Al otro extremo hay Tesla, que cotiza en nivel que no vemos como razonable para un fabricante de coches, porque eso es lo que es. No es una compañía de software o de AI, ni quiero decir ninguna de las otras cosas que está haciendo Elon, pero el base de Tesla es fabricante de coches. Y ese, vamos a decir, múltiplo que tiene, no es, los costos no son razonables. So, entre estos dos extremos hay Microsoft y Apple. El primero, vemos con una potencial enorme para el desarrollo de AI. Y es algo que es una posición bastante clave para nuestros carteras. Sin embargo, a estos niveles no vemos tanto potencial ya en Apple. Eso no quiere decir que no ha sido una acción de lo más importante para las carteras en los últimos años, pero quizás ya a estos niveles de valoración todavía los beneficios tienen finalmente hay Nvidia. Y el crecimiento que está teniendo Nvidia del lado de AI es sostenible para los próximos años. Entonces, quizás que la valoración que tiene ahora no está mal, pero es algo que todavía tienen que demostrar. Perfecto, veremos. Hoy mismo presenta Nvidia, a ver cómo es recibido los resultados que presenta. Yéndonos a uno de los puntos que el año pasado también ocuparon muchas portadas de periódicos, que fue la inflación y que la Fed, con todas las subidas de tipos, ha intentado contrarrestar. Sí que parece que la tendencia es claramente bajista, pero el último dato, por ejemplo, sorprendía al alza. Ahí, Raúl, ¿cómo estáis viendo la evolución de la inflación en Estados Unidos? Bueno, yo creo que, digamos, linealmente la inflación va a seguir bajando. Ahora, es interesante lo del FED, porque el FED, ¿se acuerdan que se equivocó el año pasado o cuando empezó todo esto porque pensaba que iba a ser transitorio? La inflación no es transitoria, hay picos, hay estacionalidades, hay temas de servicios que son diferentes a bienes, con lo cual podemos tener sorpresas y picos, pero yo creo que igual la tendencia es para abajo. Perfecto. David Masia, aprovechando que te tenemos aquí, en Europa, por ejemplo, donde hablabas de la dependencia energética, ¿el panorama de la inflación es parecido a Estados Unidos? No, ojalá. No, yo creo que Europa tiene un problema que es que tiene un mercado laboral muy tensionado, va por barrios también, pero en todos los países tienes los mercados laborales a mínimos y eso quiere decir posibles presiones salariales que le complican la vida al Banco Central. El Banco Central tiene que fijar una política monetaria para 20 países distintos, a diferencia de Estados Unidos, puede haber estados, pero hay una política fiscal común, en Europa no. Y eso ya dificulta de por sí el asunto, pero si la inflación creemos que le va a costar bajar tanto o más que en Estados Unidos, porque la economía es menos dinámica que en Estados Unidos y hay más ineficiencias, etcétera. Si además tienes mucho mayor peso del sector industrial en Europa, que está en recesión, y por tanto el riesgo de recesión es mayor en Europa que en Estados Unidos, no digo nada que no sea evidente, pues tienes una situación un poco extraña porque tendrás inflación que va a costar de controlar, pero crecimiento justito. Entonces, es difícil prever qué va a hacer el Banco Central sin que se confirme la recesión. Si se confirma la recesión, entonces bajará a tipo seguro. Pero si no, pues lo tiene bastante más difícil que su homólogo americano. Gracias, David. Siguiendo con otro de los temas que ha comentado antes David, y es que parte del crecimiento americano del año pasado se produjo gracias al enorme déficit fiscal. En este sentido, este año tenemos elecciones. No te voy a preguntar quién va a ganar, Raúl, pero ¿cómo se conjugan las dos cosas durante este año y cómo prevemos este ciclo electoral? Sí, bueno, mientras no se conecta a Raúl, Charlie, en este sentido, ¿cómo nos posicionamos a nivel de renta variable frente a un ciclo electoral como el actual? Si,
Aquí volví. Disculpen, un error técnico. A ver, este año electoral, como bien decís, va a ser difícil saber quién va a ganar, pero digamos, lo que el mercado sabe es cualquiera de los dos candidatos a qué apuntan cada uno, con lo cual por ahí no va a haber ninguna sorpresa. Sí, quién va a ser el ganador, pero todos sabemos si gana Trump o si gana Biden, cuáles pueden ser las consecuencias económicas. Ahora, yo tengo una duda de un poco cuál va a ser el ticket realmente del Partido Demócrata y ahí probablemente en una de esas hay sorpresas. Esa es la única sorpresa que podría tener el mercado. Pero si no, yo creo que son dos presidentes que ya fueron, uno que ya es y otro que fue, con lo cual por ese lado no creo que vaya a haber sorpresas. Y disculpen la interrupción tecnológica. Gracias, Raúl. Te preguntaba a ti, Charlie, a nivel de renta variable, muchas veces ante un ciclo electoral como el actual en Estados Unidos, pues salen muchos titulares de cómo posicionar las carteras en función de ciclo y en función de qué sectores pueden ir mejor. En este sentido, ¿cómo crees que hay que posicionar las carteras para este año? Bueno, entonces, primero, eso es recogiendo un poco de que estaba diciendo Raúl, es que este año es un poco extraño porque, por un lado, tenemos un candidato que es el presidente actual y el otro fue el presidente anterior. So, normalmente en años, cuando el presidente actual es como es un candidato y parece que puede ganar. En los últimos casi 80 años, el mercado siempre sube. Ahora, este año tenemos, vamos a decir, dos candidatos que han sido presidentes. Y, como Raúl dijo, si no hay cambio al lado demócrata, entonces eso suele ser para tener un año bastante positivo, por lo menos en ese lado. Ahora, eso dicho, yo creo que el mercado va a depender mucho más en qué dirección va el Fed y también el ciclo económico. No estamos jugando mucho, aunque no, bueno, si nosotros pensamos que el candidato que quiera más de Trump, hay que vender este sector y comprar eso. No lo estamos mirando de ese lado. Estamos más enfocados en que cómo va la economía y también si miras a nuestras carteras, vas a ver que nuestras posiciones se tiran mucho al lado de los que nos gustan entre los Magnificent 7. Y, eso dicho, ellos no van a ser afectados tanto por las elecciones. Eso va a ser más de cómo va a desarrollar la tecnología, especialmente el AI. Lo estamos mirando por ese lado y no tanto por el lado político. Gracias, Charlie. Así, a modo de resumen, nos dirían que de cara a este 2024, y tal y como ha comentado David Macià y como han ido comentando también Charlie y Raúl, tenemos las carteras posicionadas de manera cautelosa. En renta fija nos cuesta aumentar significativamente la duración. Creemos que esto es un riesgo que aún no hay que asumir, pero que a medida que vayan subiendo las tasas, pues vamos a ir aprovechando, así como ir utilizando riesgo de crédito a medida que los diferenciales lo aconsejen. Y en renta variable, pues muy parecido al año pasado. Ya el año pasado tuvimos un año muy positivo. Creemos que este año no se va a parecer en cuanto a positivo al año pasado, pero sí que hay oportunidades. Ahí seguimos recomendando estar, como decía Charlie, en algunas de las Magnificent Seven. Nos gusta el crecimiento de calidad que algunas de estas empresas sí tienen y nos gusta también aprovechar oportunidades en otros sectores que seguro que van apareciendo en el mercado. Terminado la parte de Estados Unidos, creo que también es momento de hablar de otros países que están cerca de Estados Unidos. Este año, hablando de elecciones, tenemos elecciones en México, por ejemplo. En esta región, en Latinoamérica, Raúl,
¿Cómo vemos la economía y la incertidumbre de las elecciones y cómo nos estamos posicionando? A ver, en Latinoamérica yo creo que hay dos países que son muy importantes y que van a seguir siendo importantes y que tienen las economías yendo en el buen camino, que son Brasil y México. En el caso de México, si bien está la incertidumbre electoral, digamos, México el año pasado tuvo récord de inversiones, récord de entrada de dólares, récord de nuevas compañías. Me parece que el famoso nearshoring está pegando mucho más de lo que se suponía en México. Yo creo que México, con el crecimiento de Estados Unidos, va a seguir creciendo. Lo ayudó que muchas de las empresas que ahora tienen problemas en pasar productos por el Mar Rojo o productos por el Canal de Panamá, es más fácil entrar un camión por Texas. Así que yo creo que México para mí, más allá de que la volatilidad que puede traer una elección, que yo creo que ya el ganador ahí está más fácilmente predecible, yo creo que no va a cambiar y creo que va a ser uno de los motores más interesantes. Hay otros países que también me gustan mucho lo que está pasando, que es Vietnam y India, que yo creo que son lugares que van a seguir creciendo y van a seguir tomando de alguna manera la posta que está dejando China. Así que creo que son los lugares para mirar y donde hay que buscar oportunidades. Gracias, Raúl. Empezamos a tener preguntas por parte de la audiencia, pero antes de pasar a estas preguntas y aprovechando que estabas hablando de India, me gustaría centrarme en la región asiática y ahí tenemos una de las grandes fortalezas económicas como Japón, que a nivel de equity, por ejemplo, el año pasado y durante este año está teniendo un muy buen comportamiento. David, ahí, ¿cómo estamos posicionados o cómo ves la economía japonesa? La economía japonesa, sobre todo la bolsa japonesa, nos resulta muy atractiva por varios motivos que son de muchas índoles. Hablábamos de economía. Economía tiene ciertas ventajas. Están saliendo de una deflación de hace muchísimos años y eso tiene una serie de dinámicas que son positivas. Fue la última o de las últimas en reabrir después de los cierres COVID y se beneficia, por ejemplo, de turismo chino, que también ha sido tardío en reabrir la capacidad de la población de viajar, con lo cual las dinámicas macro tienen cierta descorrelación respecto a la que tengan otras regiones y eso es positivo. Pero más que eso, es que por fin Japón creemos que va a ser un buen sitio para estar durante años. Llevábamos 34 años de underperformance de la bolsa japonesa respecto al resto de bolsas desarrolladas, que en 2022 tocó mínimos, que ahora es muy consenso porque la mayoría de la gente está diciendo comprar Japón, pero a pesar de que pueda dar cierto vértigo ver que todo lo que ha subido, creemos que en términos de valoraciones siguen siendo muy atractivas, de las más atractivas que hay, y que hay historias fundamentales que le dan apoyo. El underperformance falta muchísimo por corregir, no tenemos que ir de donde veníamos porque veníamos de una burbuja, pero las valoraciones son atractivas y creemos que, por ejemplo, una de las cosas que le va a ayudar mucho es que hay un empeño evidente por parte de las autoridades en forzar a las empresas a un mejor gobierno corporativo, lo cual debería incrementar los ROEs, la rentabilidad de la mayoría de las empresas. La mitad de las empresas japonesas tiene caja neta, es decir, no tiene deuda. Hay muchas empresas donde escoger y muy buenas y creemos que es un sitio de los más atractivos a día de hoy, mirando a largo plazo. Y además tienes otra cosa a favor, que es el yen. Dudamos que se vaya a apreciar a corto plazo, pero mucho peor, mucho más barato de lo que está, difícilmente lo estará. Y a largo plazo, a pesar de que cuando se aprecie sea un cierto problema para que la bolsa, el Nikkei y el resto de índices japoneses lo hagan bien a muy corto plazo, a largo plazo es una de las monedas más baratas que hay y si inviertes en bolsa japonesa atractiva a largo plazo y en una divisa que es atractiva a largo plazo, pues tienes un doble atractivo a largo plazo. Creemos que es uno de los sitios más atractivos donde se puede estar. Y ahora que hablas de uno de los sitios más atractivos, lo has comentado en la parte inicial de la conferencia, pero en China, ¿cómo lo ves?
Bueno, en China, es lo que decíamos, nos resulta poco atractivo por todo el tema del inmobiliario y sobre todo nos preocupa el riesgo, riesgo geopolítico latente. Hay una serie de motivos que nos preocupan, pero tal vez lo que más nos preocupa es que se ha abandonado el pragmatismo previo. En China, antes de Xi Jinping, antes de la última etapa de Xi Jinping, se primaba el crecimiento económico y la ideología iba después. Y ahora se han invertido los papeles. Primero va la ideología, después va lo demás. Y además el gobierno es extremadamente intervencionista en el sector privado. Y eso ahuyenta la inversión extra, aparte de que seguramente acabará dando malos resultados, ahuyenta la inversión extranjera. Lo cual, cuando uno invierte en bolsa china, dices, no, es que está muy barata y no dudamos que puedan haber rebotes este año. A lo mejor es la mejor bolsa este año, no lo dudamos, pero será un rebote, creemos, porque a largo plazo hay poco cuidado con los fundamentales y los inversores deberían de exigir una prima de riesgo cuando inviertan en China. Es decir, si no estuviera tan barata, uno no debería ni planteárselo. Y por lo tanto, estará permanentemente barata, creemos, en el medio o largo plazo. Y repito, no dudamos que puedan haber rebotes intermedios. Son reflexiones más de posicionar posiciones estructurales en las carteras a más medio o largo plazo. China no nos resulta muy atractiva. Gracias, David. Pasamos ahora a introducir preguntas que nos llegan por parte de nuestros clientes. La primera no podía ser de otro modo, es al respecto de la inteligencia artificial. Charlie y, Raúl, y David, si quieres, aparte de NVIDIA, ¿cuáles otras empresas veis como ganadoras en esta temática tan concreta? Sí, buena pregunta. Entonces, um, primero decir que el AI sí es un tesis clave para nuestra cartera. Si miras, vas a ver que 3 de las 4 posiciones más grandes de nuestra cartera son, involucrados en esta tesis. Por ejemplo, al lado de software y servicios tenemos Microsoft y Alphabet, y al lado de hardware tenemos Broadcom. También en una posición un poco más pequeña, también tenemos a ATML. Hablando, y esto solo como un poco de ejemplo, pero hablando de Microsoft, quiero destacar que el comercial que colocaron durante el Super Bowl americano fue enfocado en un nuevo servicio de AI y ha creado bastante ruido en el mercado con eso. Y, eso, por varias razones, pero es una de las razones que es una de las posiciones más grandes que tenemos en la cartera y todavía vemos bastante potencial para el 24 en acción. Los otros también, pero ese específicamente. David, en la parte no americana. Bueno, yo creo que en la inteligencia artificial los líderes son americanos, al menos de momento. Y sobre todo, los líderes que tienen ventajas competitivas son americanos. Entonces, casi mejor me callo. En Europa, a lo mejor, por dar alguna idea, ASML es de lo poco que tenemos, que son líderes mundiales en lo suyo, que es la fabricación de maquinaria imprescindible para hacer los chips, que luego... lo que pasa es que las valoraciones tampoco son extremadamente atractivas y es más pensando a medio o largo plazo. Y tiene el riesgo China, porque las sanciones de exportación a China pueden hacer ruido por ahí. Y luego a lo mejor otra idea sería de consultoras, tipo, los líderes están en Estados Unidos, por ejemplo, Accenture es el gran líder, pero aquí tenemos algún líder rezagado, buena empresa rezagada como Capgemini, a lo mejor se puede beneficiar de dar consultoría en ese nivel, pero ya son segundas derivadas. Yo creo que hay que escuchar más lo que nos diga Charlie que lo que podamos encontrar fuera de... Perfecto, nos llega otra pregunta que creo que podemos contestar a todos y es, ¿cuál es el riesgo más importante que creéis que pueda acontecer en este 2024? Empiezo por ti, Raúl. Bueno, el mío es básicamente el tema geopolítico. Esa es mi preocupación más grande. Yo creo que una sorpresa podría ser cualquiera de las cosas que comentó, por supuesto, David.
pero eso podría todo terminar en un precio de la energía mucho más alto, el precio de la energía en más inflación. Esa es mi opinión. Pero bueno, como team tenemos varias opiniones, creo. Esa es la mía. Sí, perfecto. Y para ti, Charlie, ¿cuál sería uno de los mayores riesgos actualmente? Sí, bueno, entonces, para mí, estoy hablando específicamente de la bolsa americana y es si la inflación empieza a levantarse otra vez. Y eso provoca que el Fed tiene que tomar algunas medidas. Eso no está descontado nada en el mercado, so va a ser de sorpresa. Y creo que todos lo tenemos muy claro que si esto pasa, eso va a quitar completamente el viento de cola que tiene el mercado ahora. Muy bien. Te dejo para ti la última respuesta, David. Pues como me han quitado las dos más evidentes, yo casi diría que me preocupa lo que no le preocupa a la gente. Es decir, a mí el hecho de que hay un exceso de euforia, se da por sentado que los mercados van a subir, que todo va a salir bien, que el riesgo geopolítico es secundario, que la inflación va a caer. Me quedaría más tranquilo si las valoraciones actuales tuvieran un margen de seguridad. Y hablo no solo de renta variable, sino también de renta fija. Los spreads de créditos están a mínimos. Me gustaría, o sea, compraría las cosas con mucha mayor alegría si tuviéramos margen a que algo saliera mal, sin que las cosas se tuerzan más, las cosas, digo, los activos financieros se tuerzan más de la cuenta. Y por decir algo más concreto, a mí me preocupa que llevamos, después de 10 años de tipos nulos, han subido 500 puntos básicos de golpe y que eso no haya tenido más impacto en los mercados. Creo que hay algún susto escondido. El año pasado tuvimos las quiebras más importantes de bancos en Estados Unidos de la historia. Y gracias a un programa de la FED y que los mercados miraron hacia otro lado y a la inteligencia artificial y a no sé qué, pues se pasó desapercibido casi. Pero yo diría que tanto tiempo de tanta gente acostumbrada a dinero gratis, cuando pones los tipos otra vez en su sitio, que no tengamos algún susto por ahí, me sorprendería. No sé cuál. La sorpresa o no será. Ok. Vamos con un par de preguntas más. Quedarán algunas por responder, pero bueno, ya os haremos llegar la respuesta a través de vuestro banquero asesor. Pero una de las últimas que quiero hacer es a Raúl, ¿no? Hemos visto cómo el consumo americano sigue muy fuerte. ¿Hay previsión de que esto siga así o cómo preveemos que este consumo siga en Estados Unidos? A ver, durante el COVID, el gobierno americano básicamente repartió 5 trillones de dólares. Trillones. Todavía quedan en el mercado vía depósitos bancarios, vía money markets y vía inversiones cortas, 3 trillones. Con lo cual todavía hay una masa de plata muy importante que puede irse para el consumo, puede irse a inversiones, puede ser una mezcla de ambas. Con lo cual, eso aumentado con el déficit de este año de Estados Unidos, que seguramente va a ser cerca de 5 trillones, yo creo que hay mucha plata todavía para ser gastada. Así que todavía hay para invertir y para gastar. Yo por ahora no veo, por eso no creo que haya una recesión o algún tipo de economía yéndole muy mal por toda esa cantidad de plata que hay. Así que esa es mi visión. Perfecto. Pues vamos a la última pregunta que, como también es un tema en boca de todos, es el tema de los alternativos. Esta me la quedo para responder yo. Diría que la inclusión de alternativos en las carteras se tiene que hacer, sí, estamos de acuerdo, pero hay que entender muy bien si el cliente puede asumir el riesgo de iliquidez o la prima de iliquidez que representa. Ahí nosotros, en nuestras carteras, creemos que tanto en la parte de renta fija con crédito privado como en la parte de renta variable con private equity, incluso algunos clientes con venture capital, pues tener alternativos y líquidos en las carteras tiene todo el sentido del mundo si lo hacemos de la mano del cliente. Así que yo creo que, aunque quedan algunas preguntas, lo dejaríamos aquí.
Por mi parte, agradeceros a David, gracias, Charlie, Raúl, y agradecer también a todos vosotros, clientes, la confianza que nos habéis transmitido y el haber asistido a esta ponencia. Creo que hemos hablado de varias cosas, hemos hablado de los riesgos, hemos hablado de lo que nos preocupa, también hemos hablado de las cosas que nos gustan y de cómo tenemos posicionadas las carteras, pero en cualquier caso, lo importante en el grupo Crean es que las carteras están totalmente enfocadas a lo que necesita el cliente, así que al fin y al cabo lo más importante es entender las necesidades y construir las carteras en este sentido. Por mi parte, poco más, agradecerles de nuevo su tiempo y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos.